Cuando hablamos de gastritis por Helicobacter, aquí sí me voy a declarar un poquito, porque hay alguna cosa, hay un aspecto que quiero que entiendan. Si quisiéramos verlo desde el punto de vista anatomopatológico, es recontra sencillo, porque cuando hablo de gastritis estoy hablando de inflamación, entonces me iré a la lámina a buscar inflamación, busco y encuentro inflamación. ¿Qué tipo de nervios encuentro predominio? ¿Dónde ves polimorfo? Encuentro uno, William. Hay linfos, ¿cierto? La mayoría son linfos. Entonces encuentro el linfocítico y más nada. Puedo encontrar un poquito de sangre, obviamente secundaria a la inflamación, pero fuera de eso nada. Luego de eso me voy hacia la luz, amplío y ahí voy a encontrar, pues precisamente el Helicobacter. En algunas ocasiones se tiene la suerte de encontrarlo ahí mismo, salió en la muestra de virus, ¿cierto? Están ahí amontonaditos hacia la luz. Y entonces hasta ahí quedaría muy simple. Pero yo sí quiero quedarme aquí para un rato, para tener una consideración con algo que sí me interesa que ustedes se lleven de esta clase. Vuelvo a repetirles, cuando hablamos de gastritis, ¿cuánto por ciento de esta se debe al Helicobacter? ¿Será más de la mitad, menos de la mitad? ¿Cuánto? La mayoría. ¿La mayoría? ¿Qué más? ¿Qué más piensan? ¿Todos igual? 17%. Es muy fácil contagiar. Yo tengo. Creo que No. ¿Crees que? no tanto. Por tomar agua sin hervir, ¿verdad? No es por la mala, o sea, el no comer a tus horas, de una mala alimentación. O sea, la gastritis tiene distintas causas, pero el Helicobacter pylori creo que constituye alrededor de un 20%. O sea, No Ya. soporta. Vamos ahí y eso tiene que quedar claro, ¿ya? Cuando hablamos de gastritis, primero, vamos a hablar con propiedad. Cuando hablamos de gastritis, estamos hablando de un hallazgo anatomopatológico. Para decir que alguien tiene gastritis, yo tendría que tener así esta es tu lámina de anatomía patológica, tienes gastritis por esto. Si no, con los síntomas yo no puedo hablar de gastritis. Cuando tengo un paciente con síntomas, voy a llamar al síndrome de dispepsia, ¿ya? Que consiste cuando el típico paciente que viene y te dice, doctor, me duele la boca del estómago, me arde, siento que el abdomen se me hincha luego de comer, ¿no es cierto? Ya, esos son los síntomas de dispepsia, ¿ya? Que me siento pesado, pesadez postprandial, o sea, postcomida también, eso, ¿no? Todos los síntomas acompañan. Todos esos síntomas que habitualmente al paciente, porque no me va a entender si yo le digo la palabra dispepsia, a veces sí les decimos, pues no tienes una gastritis. Pero yo estoy haciendo referencia a estos síntomas, al síndrome clínico de dispepsia. Cuando yo me encuentro frente a este síndrome de dispepsia, tengo que diferenciar las causas. Una de ellas es la gastritis por Helicobacter. Y esta hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. En el Perú, aproximadamente el 80% de población tiene Helicobacter. Pero esto no significa que ese 80% tenga gastritis. Significa que en muchos de ellos es comensal, vive en tu estómago y punto, y ahí quedó. En la gran mayoría no es el caso. Nuestra gastritis por Helicobacter corresponde a menos del 20% de nuestra población. Es menos del 20%. Y la gran mayoría se llama dispepsia funcional, es decir, por un desbalance entre producción de ácido y de moco, que lo vamos a ver ahora en una lámina adicional, ¿ya? Entonces, o se produce más ácido o se produce menos moco por diversas razones. Pueden ser alimentarias, farmacológicas, muchas, ¿no es cierto? Las cuales van a llevar a que se produzca o más ácido o se produzca menos moco. Y en contraposición, pues se va el estómago, ya sabemos, tiene un medio ácido, medio más o menos 2, 2.5 por ahí. Entonces, lo que va a ocurrir en este punto es de que este estómago, así como produce ácido clorhídrico, tiene que producir una capa de moco que lo proteja de su medio ácido. Entonces, este desbalance puede generar que se genere una lesión sobre sí mismo, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que saber es eso, por favor, ténganlo en cuenta, ¿ya? Lo segundo es que ahora sí nos centraremos en la parte del Helicobacter, porque si bien es cierto, acá está ya todo fácil desde el punto de vista anatomopatológico, pero sí tiene que quedar claro cómo es que el Helicobacter genera el daño. Eso no se los voy a preguntar, pero sí se los voy a enseñar porque es recontra importante. ¿Qué me decías, William? ¿No es por la enzima ureasa? Correcto, hay varias enzimas que generan que hacen que el Helicobacter se termine convirtiendo de forma patógena. Pues vamos a verlo eso a continuación. Si miramos la imagen, quiero que lo vean de esta forma. Vamos a encontrar primero que el Helicobacter es una bacteria que tiene una característica importante, que tiene flagelos, ¿no es cierto? Flagelos no son estas estructuras que podemos ver acá. Entonces, esta estructura de aquí, ¿qué será? Es el medio ácido.
¿ya? Es el medio ácido, vamos a poner representado por el ácido clorhídrico. Y esta estructura de aquí, ¿qué va a ser? Es el moco, ¿ya? Este es el moco que es producido por el estómago para protegerse de su propio ácido. A través de sus flagelos, este Helicobacter va a terminar migrando hacia el polo apical de las células cilíndricas, porque acabamos de células cilíndricas, ¿cierto? Y una vez que llega a este punto, actuarán la enzima ureasa, que es el principal factor de virulencia del gastritis por Helicobacter. Es decir, que existe Helicobacter que no tiene ureasa y que va a estar como este, ahí nadando, viviendo. La mayoría se mueren, otros viven unos pocos y ahí están, ¿no? Entonces, la enzima ureasa, que es el primer factor de virulencia, va a generar que la urea, va a convertir la urea y el agua en amoníaco y CO2. Este amoníaco, el CO2 se evaporará porque termina siendo un gas muy que va a terminar saliendo, y en cambio el amoníaco sí le va a permitir generar esto, un microambiente. Este microambiente que lo va a convertir, le va a elevar el pH y le va a dar un medio un poquito menos ácido o más alcalino, como quieramos llamarlo. Esto va a generar que, si ustedes se dan cuenta acá en el ambiente normal, pues las células se terminan muriendo por el pH, pero cuando se genera este microambiente que es más alcalino, empiezan a proliferar. Y es en este punto donde empieza a actuar la segunda enzima, esta de acá, la enzima vaporizante o VAC-A. Esta enzima vaporizante genera vaporización e inflamación hacia el polo apical. Por eso, si se dan cuenta, van a encontrar toda esta área, ¿no es cierto?, inflamada, lastimada, erosionada. Y por otro lado, una vez que se detecta a través de la inmunidad la erosión de una parte del estómago por parte de un agente patógeno, pues aparecerán estas células de acá, que son los polimorfonucleares. En el lapso crónico pues podrán aparecer también los linfos, ¿no es cierto? Y lo que va a generar es de que tenga inflamación por arriba y tenga inflamación por abajo. Se lo hace mi inmunidad y lo genera también la enzima vaporizante aquí arriba. Entonces, dicho esto, puedo generar pues una inflamación, incluso puedo generar una pérdida de tejido hasta acá. Imagínense que esa célula se muere y si llego hasta la submucosa, pues estaré frente a una úlcera gástrica, ¿correcto? Ya está. Entonces, dicho esto, es la razón por la cual ocurre todo este evento. Y serán todos esos eventos en los cuales yo tendré que pensar cuando tengan un paciente de gastritis por Helicobacter, y por eso es que doy el tratamiento que doy. Finalmente, incluso existen otros factores de virulencia, como es el factor CAP-A, que incluso induce a la progresión de esto hacia una gastritis crónica atrófica y posteriormente a un cáncer. ¿Ya? Entonces, dicho esto, esta parte, bueno, yo repito, solo es para ponerlos en contexto, no la voy a preguntar. Volvemos a nuestra lámina ya para indicar nuestros puntos, que en realidad son los importantes y a la vez más sencillos de la parte de gastritis por Helicobacter. Cuando nos encontramos en este punto, vamos a decir que nos vamos a encontrar frente a una lámina con un proceso de inflamación crónica con predominio linfocítico, 1, ¿no es cierto? 2, vamos a encontrar que hacia el polo apical del epitelio gástrico vamos a encontrar adheridas a las bacterias de Helicobacter, ¿no es cierto? Y esto, 2. Y como tercero, sí, dato importante, recordar que tenemos una prevalencia del 80%, sin embargo, el Helicobacter como causa de gastritis es responsable del menos del 20%. Esos 3 datos son importantes. Fuera de eso, lo demás es para que ustedes lo entiendan y no me estén tratando todos los dispepsias como si fueran Helicobacter. Si los veo haciendo eso, me voy a indignar.